Camino hacia la libertad. Capítulo 6 del libro Los 4 acuerdos. Rompiendo esos viejos acuerdos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a retomar el capítulo de, la continuación del libro de los 4 acuerdos. Ya hemos terminado el libro de El cuaderno del trabajo, ¿ok? Y ahora vamos a terminar este hermoso libro. Pero primero vamos a estar haciendo el acuerdo que desde el 7 de abril hicimos, ¿verdad? Con el propósito de aumentar nuestra felicidad y nuestra libertad personal. Y bueno, nosotros somos los responsables de crear nuestro propio sueño del cielo en la tierra. Y este empieza con el poder de nuestras palabras. Elijo ser impecable con mis palabras y prometo honrarme a mí misma, hablar con integridad y escoger mis palabras cuidadosamente. Me propongo utilizar el poder de mis palabras en la dirección de la verdad y del amor. Prestaré atención a la forma en que empleo mis palabras y emprenderé a diario la acción de mantener la impecabilidad de mis palabras. Repetiré esta acción hasta que el hábito esté perfectamente establecido y ya no requiera de mi atención. El símbolo de mi compromiso con este acuerdo es esta pulserita y ustedes son mis testigos. Gracias, gracias, gracias porque todos los días están ahí ustedes, ¿verdad? Con su valioso tiempo y así que aprendiendo, dando ese tiempo para aprender. Bueno, dice, rompiendo viejos acuerdos. Todos hablan de libertad. Distintas personas, diferentes razas, distintos países luchan por la libertad en todo el mundo. ¿Pero qué es la libertad? En Estados Unidos decimos que vivimos en un país libre. Sin embargo, ¿somos realmente libres? ¿Para ser quienes realmente somos? La respuesta es no. No somos libres, porque la verdadera libertad está relacionada con el propio espíritu humano. Es la libertad de ser quienes realmente somos. ¿Quién nos impide ser libres? Culpamos al gobierno, al clima, a nuestros padres, a la religión, a Dios, a todo el mundo, ¿verdad? ¿Y quién nos impide realmente ser libres? Nosotros mismos. Por eso es importante que sepas que somos responsables. Cuando te das cuenta de esto, precisamente es cuando pasas de ser víctima, pues a hacerte responsable de tus acciones y de todo, ¿verdad? A liderar tu propia vida, que finalmente ese es parte de mi propósito, de poder estar haciendo esto. Dice, a veces nos cansamos y decimos que perdemos nuestra libertad, pero cuando nos divorciamos seguimos sin ser libres. ¿Qué nos lo impide? Pues porque no podemos ser nosotros mismos. Tenemos recuerdos de tiempos pasados en los que éramos libres y disfrutábamos de ello, pero hemos olvidado lo que verdaderamente significa la libertad. Si vemos a un niño de 2 o 3 años, o quizá de 4, descubrimos a un ser humano libre. ¿Y por qué lo es? Pues porque hace tiempo, porque hace lo que quiere hacer. El ser humano es completamente salvaje, igual que una flor, un árbol o un animal que no ha sido domesticado, salvaje. Y si observamos a estos seres humanos de 2 años de edad,
descubrimos que la mayor parte del tiempo sonríen y se divierten. Exploran el mundo y no les da miedo jugar. Sienten miedo cuando se hacen daño y cuando tienen hambre y cuando algunas de sus necesidades no se ven satisfechas. Pero no les preocupa el pasado, no les importa el futuro y solo viven en el momento presente, ¿cierto? Efectivamente, y por eso es que en la Biblia se dice que nosotros debemos que ser como los niños, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? Evidentemente no significa que no seamos maduros, ¿verdad? Y que vayamos haciendo pues acciones en base a como un adulto, un adulto pero con espíritu de niño. Los niños muy pequeños no tienen miedo de expresar lo que sienten. Son tan afectuosos que si perciben amor, se funden en él. No les da miedo el amor. Esta es la descripción de un ser humano normal. De niños no le tenemos miedo al futuro ni nos avergonzamos del pasado. Nuestra tendencia natural es disfrutar de la vida, jugar, explorar, ser felices y amar. Pero, ¿qué le ha pasado al ser humano adulto? ¿Por qué somos tan diferentes? Pues porque no somos salvajes. Desde el punto de vista de la víctima, diremos que nos ocurrió algo triste. Y desde el punto de vista del guerrero, diremos que lo que nos sucedió fue normal. Lo que pasa es que libró de la ley ese gran juez, y la víctima y el sistema de creencias que dirige nuestra vida, y ya somos libres porque no nos permiten ser quienes, y no somos libres porque no nos permiten ser quienes realmente somos. Una vez nuestra mente ha sido programada con toda esa basura, dejamos de ser felices. Esta cadena de aprendizaje que se transmite de un ser humano a otro, de generación en generación, es muy corriente en la sociedad humana. No culpes a tus padres por enseñarte a ser como ellos. ¿Qué otra cosa podían enseñarte sino lo que sabían? Lo hicieron y lo mejor que supieron. Y si te maltrataron, fue debido a su propia domesticación. Ahí es lo que yo digo que es cuando uno tiene que madurar. A sus propios miedos, a sus propias creencias, porque ya somos los responsables, ya no podemos decir, bueno, es que papá esto, mamá esto, porque así era que podía yo hacer o cosas de ese tipo. No. Por eso, no recuerdo ahorita el nombre, con respecto a la abundancia, dice, si tú naces en una familia pobre, dice, cuando mueres, es tu culpa si sigues siendo pobre, ¿verdad? Porque es nuestra responsabilidad. Todo no es las decisiones que se toman y en base también a la mentalidad. Bueno, dice, no tenía ningún control sobre la programación que ellos mismos recibieron, de modo que no podían actuar de otra forma. No culpes a tus padres ni a ninguna otra persona que te haya maltratado en la vida. Inclúyete a ti mismo, pero ya es hora de poner fin a ese maltrato, evidentemente. Ya es hora de que te liberes de la tiranía del juez, de que cambies los fundamentos de tus propios acuerdos. Ya es hora de que te liberes del papel de víctima.
Tu verdadero yo es todavía un niño pequeño que nunca creció. Entonces, cuando te diviertes o juegas, cuando te sientes feliz, cuando pintas, escribes poesía o tocas el piano, o cuando te expresas de cualquier otro modo, ese niño pequeño reaparece. Estos son los momentos más felices de tu vida, y cuando surge tu yo verdadero, cuando no te importa el pasado y no te preocupa por el futuro, entonces eres como un niño. Pero hay algo que cambia todo esto. Son lo que llamamos responsabilidades. El juez dice, espera un momento, eres responsable, tienes cosas que hacer. Tienes que trabajar, tienes que ir a la universidad, tienes que ganarte la vida. Y nos acordamos de todas estas responsabilidades y la expresión de nuestro rostro cambia y se ensombrece de nuevo. Si observas a unos niños que juegan a ser adultos, verás de qué manera se transforma la expresión en tu cara. ¿A que sí? Sí, yo sí recuerdo eso, cuando jugábamos que al papá, que a la mamá, que a la familia, que hasta que a la princesa, que la reina. Dice, un niño dice, juguemos a ser un abogado, e inmediatamente adopta la expresión del adulto. Y si asistimos a un juicio, esas son las caras que vemos. Y eso es lo que somos. Sin embargo, todavía somos niños, pero hemos perdido nuestra libertad. La libertad que buscamos es la de nosotros mismos, la de expresarnos tal como somos. Sin embargo, si observamos nuestra vida, veremos que en lugar de vivir para complacernos a nosotros mismos, la mayor parte del tiempo solo hacemos cosas para complacer a los demás, para que nos acepten. Esto es lo que ha ocurrido a nuestra libertad. En nuestra sociedad y en todas las sociedades del mundo, de cada 1000 personas, 999 están totalmente domesticadas. Lo peor de todo es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que no es libre. Algo en su interior se lo susurra, pero no lo comprende y no sabe por qué no es libre. La mayoría de las personas el problema reside que viven sin llegar a descubrir que el juez y la víctima dirigen su vida, y por consiguiente no tienen la menor oportunidad de ser libres. Y el primer paso hacia la libertad personal consiste en ser conscientes de que no somos libres. Necesitamos ser conscientes de cuál es el problema para poder resolverlo. El primer paso es siempre la conciencia. Por eso, cuando tomas conciencia es cuando tú decides cambiar. Ajá. Efectivamente. Porque hasta que no seas consciente no podrás hacer ningún cambio. Hasta que no seas consciente de que tu mente está llena de heridas y de veneno emocional, no limpiarás ni curarás las heridas y continuarás sufriendo. No hay ninguna razón para sufrir. Si eres consciente, puedes rebelarte y decir, ya basta. Puedes buscar una manera de sanar y transformar tu sueño personal. El sueño del planeta es solo un sueño. Ni tan siquiera es real. Y si entras en el sueño y empiezas a poner en tela el juicio de tus creencias, descubrirás que la mayor parte de las creencias que abrieron heridas en tu mente ni siquiera son verdad.
descubrirás que durante todos estos años has vivido un drama por drama. ¿Por qué? Pues porque el sistema de creencias que te inculcaron está basado en mentiras. Y por ello es importante para ti que domines tu propio sueño. Este es el motivo por el que los toltecas se convirtieron en nuestros amigos. Se convirtieron en maestros del sueño. Tu vida es la manifestación de tu sueño y es un arte. Y puedes cambiar tu vida, en cualquier momento si no disfrutas de tu sueño. Los maestros del sueño crean una vida que es una obra maestra. Controlan el sueño a través de sus elecciones, de sus decisiones. Y todo tiene sus consecuencias y un maestro del sueño es consciente de ellas. Ser un tolteca es una forma de vivir en el cual no existen los líderes ni los seguidores, donde tú tienes y vives tu propia verdad. Un tolteca se vuelve sabio y se vuelve salvaje y se vuelve libre de nuevo. Existen tres maestrías que te llevan que llevan a la gente a convertirse en toltecas. Y la primera es la maestría de la conciencia. Ser conscientes de quiénes somos realmente con todas nuestras posibilidades. Y la segunda maestría es la maestría de la transformación. ¿Ok? Que precisamente por eso hemos estudiado los 4 acuerdos. Porque ahí es cuando tomas tu conciencia mediante esas preguntas y todo lo que uno te menciona ahí, ¿verdad? Que uno tiene que interiorizar y que anotar y que llevar a cabo. Y también es la maestría de la transformación. Ajá. Que es cuando ya has tomado conciencia y que lo estás poniendo en práctica y estás viendo esos resultados. Y también, pues así es como estás probando y que también puedes cambiarlo. Si no te gusta eso, pues entonces cambias pues de pensamiento, ¿verdad? Bueno, dice, el ser viviente que envuelve toda energía, no dice, ser consciente. Primera es la maestría de la conciencia, ser conscientes de quiénes somos realmente, con todas nuestras posibilidades. Con todas nuestras posibilidades. No está hablando aquí de limitaciones ni nada, no. Todo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y que podemos ser. La segunda es la maestría de la transformación. Cómo cambiar. Cómo liberarnos de la domesticación. Y la tercera es la maestría del intento. Desde el punto de vista tolteca, el intento es esa parte de la vida que hace que la transformación de la energía sea posible. Es el ser viviente que envuelve toda energía, a lo que llamamos Dios. Es la vida misma, es el amor incondicional. La maestría del intento es, por lo tanto, la maestría del amor. Es la vida. Hablamos del camino tolteca hacia la libertad porque los toltecas tienen un plan completo para liberarse de la domesticación. Comparan al juez y a la víctima y el sistema de creencias como un parásito que invade la mente humana. Y desde el punto de vista tolteca, todos los seres humanos domesticados están enfermos. Y lo están porque un parásito controla su mente y su cerebro. Y un parásito que se alimenta de las emociones negativas que provoca el miedo.
Si buscas la descripción de un parásito, vemos que es un ser vivo que subsiste a costa de otros seres vivos y chupa la energía sin dar nada a cambio, y daña a su anfitrión, y poco a poco el juez y la víctima y el sistema de creencias se encajan muy bien en esta descripción y juntos constituyen un ser viviente formado de energía psíquica y emocional, y esa energía está viva. No se trata de energía material, por supuesto, pero las emociones tampoco son energía material, y ni lo son nuestros sueños, y sin embargo sabemos que existen. Una función del cerebro es la de transformar la energía material en energía emocional. Nuestro cerebro es una fábrica de emociones, y ya hemos dicho que la principal función de la mente es soñar. Los toltecas creen que el parásito, o sea, el juez y la víctima, y el sistema de creencias, controla nuestra mente y nuestro sueño personal. Sin embargo, bueno, ya tomando conciencia y habiendo aprendido todo eso, sabes que eso tú lo puedes cambiar, ¿verdad? Que lo puedes transformar y ser lo que tú siempre has querido ser. Y que eres, pero tienes que hacer y tomar esas decisiones, ¿verdad? Y tener los pensamientos adecuados. Dice, controla nuestra mente y nuestro sueño personal. El parásito sueña en nuestra mente y vive en nuestro cuerpo, es decir, que se alimenta precisamente de esas cosas negativas, de esos miedos, de esas inseguridades. Se alimenta de las emociones que surgen del miedo y le encanta el drama y el sufrimiento. La libertad que buscamos consiste en utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo, en vivir nuestra propia vida en lugar de la vida de nuestro sistema de creencias. Cuando descubrimos que nuestra mente está controlada por el juez y la víctima, que nuestro verdadero yo está arrinconado, solo tenemos dos opciones. Una es continuar viviendo como lo hemos hecho hasta ese momento, rindiéndonos el juez y la víctima, seguir viviendo en el sueño del planeta. Y la otra opción es actuar como cuando éramos niños y nuestros padres intentaban domesticarnos, y podemos rebelarnos y decir no. Podemos declarar la guerra contra el parásito, contra el juez y la víctima. Una guerra por nuestra independencia, por el derecho de utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cerebro. Bueno, habiendo precisamente esto, justamente estábamos escuchando, ¿verdad? Porque ahora ya, bueno, ya desde hace tiempo yo ya hago escucho así cosas positivas, ¿verdad? Audios y todo. Bueno, veníamos escuchando precisamente eso y poniendo, bueno, ejemplos, digamos, de bullying y de ese punto, ¿verdad? Y por eso es importante que cada uno se conozca, ¿verdad? Porque cuando tú no te das cuenta que tú mismo estás siendo controlado por tu propia mente, por tu mente, vas a creer que el mundo está contra ti o cosas por el estilo, ¿verdad? Digamos en el caso de alguien que le hacen bullying, bueno, que en ese tiempo, digamos en mi caso, yo no sabía que eso era bullying, ¿verdad? Eso se vino a aprender aquí, pero sí que se entiende, porque es a quien molestan, ¿verdad? A que siempre pues le
le pasa, bueno, le dicen cosas y bueno, les gusta a las otras personas estar molestando. Y le venía yo diciendo, le digo, es que para mí, y fíjense hasta qué grado, porque mientras que para unas personas ciertas cosas ponen su límite y dicen yo no tolero esto, para otras personas, como tenemos diferentes significados para las cosas, podemos permitir ciertas cosas. Ajá. ¿En qué manera me explico? Que por ejemplo, en mi caso, como yo tenía esa creencia de que yo no declaraba o sea, que a mí no me gustaba pelear, que no me gustaba las guerras y todo eso, entonces al yo o sea, yo creía que al yo defenderme o eso, que estaba haciendo como un conflicto, cosas de ese tipo, y a mí no me gustaba. Sin embargo, este, me decían de cosas, me hacían sentir mal, ¿verdad? Pero yo las estaba tolerando porque yo no quería un conflicto. Yo quería pues tranquilidad y no lo tenía tampoco, ¿verdad? Eso lo aprendí ya de mucho más, ya mucho mayor. Pero en ese momento sí que tenía unas buenas amigas y fíjense, yo ya tenía como unos 3 años que practicaba taekwondo. Ajá, o sea, de que me dijeran palabras, ese era el punto, ¿verdad? Bueno, ni me sentía mal, pero bueno, las toleraba. Y bueno, digamos de que hicieran algo, yo sabía defenderme, ¿verdad? Y me dicen mis amigas, porque me vieron, yo nunca dije nada, nunca les dije a ellas que yo iba a clases de taekwondo, que yo sabía hacer esto, que yo sabía lo otro, nunca. Sin embargo, sí que nos habían dicho, esto no lo hagan solo por crear conflicto, cosas de ese tipo. ¿Ok? Primera cosa que a mí, en mi sistema de creencias, dijo, ok, esto lo sabes, sí, pero no lo vas a utilizar para ir a golpear como así, como hay otras personas que sí les gusta hacer eso, ¿verdad? Depende de su carácter y de todo. Entonces, pues después en el desfile, resulta que me vieron mis amigas y me dijeron, pero si tú sabes hacer eso, ¿por qué no te defiendes? Y ya después, como yo ya había visto que se habían dado cuenta y yo, pues sí, pero yo no quería hacer eso, pero sin embargo tampoco me gustaba eso, ¿verdad? Entonces, hasta que hubo un límite y dije, no, esto ya no puede pasar. Y lo cierto es que yo sí tengo, digamos, fuerza, ¿verdad? Y mi hermano ya me lo había dicho, porque, bueno, los dos íbamos a la clase y a veces nos tocaba combate de toque y le decía a mi hermano, a mi mamá, dice, que yo sí pegaba fuerte, dice, y eso que solamente es, según nosotros así, él estaba más chico y bueno, pues sí, dice, es que sí tiene fuerza. O sea, estaba yo maciza, ¿verdad? O sea, maciza y aunque se viera que no más así, pero dolía. Y yo también otra muchacha que igual era mayor, 1 año o 2 mayor que yo, igual solamente así, pero igual me dolía su patada y eso, ¿verdad? Entonces, cuando veía aquellas muchachas que se daban, yo decía, no, yo no quiero eso. No. Y bueno, el punto es que solamente lo único que tuve que hacer es parar, ¿verdad? Porque ya me empujaban, en ese caso, pues evidentemente solamente le paré, ¿verdad? Lo que iba a hacer. Y como, pues no sé, era un poco, o sea, con su misma fuerza,
se cayó. Bueno, no se cayó, sino se hizo para atrás así. Y pues ella y empezó a hacer un drama, ¿verdad? Ahí. Pero bueno, ya, eso, con eso tuvo para que ya no me volviera a seguir molestando. Y pues yo después ahí dije, bueno, eso lo pude haber hecho antes, pero por ese sistema de creencias, ¿ok? Ajá, que después, evidentemente ya me di cuenta, ¿verdad? Pero bueno, eso es todo. Y bueno, dice, por ese motivo, quienes siguen las tradiciones chamánicas de América, desde Canadá hasta Argentina, se llaman a sí mismos guerreros, porque están en guerra contra el parásito de la mente. Y esto es lo que significa en verdad ser un guerrero. El guerrero es el que se rebela contra la invasión del parásito. O sea, en ese momento yo me rebelé, yo dije, yo ya no quiero que sigan con eso, ¿verdad? Se rebela y le declara la guerra. Pero eso no quiere decir que siempre se gane. Quizá ganemos o quizá perdamos. Pero siempre hacemos lo máximo que podemos, ¿verdad? Evidentemente. En ese caso, yo gané, ¿verdad? Pero evidentemente mi programación pues estaba en esa dirección. Entonces uno va creciendo, ¿verdad? Y tiene, bueno, pues diferentes acciones en base a lo que uno va teniendo hasta que uno no se da cuenta, ¿verdad? Y por eso vuelve a despertar. Dice, y al menos tenemos la oportunidad de recuperar nuestra libertad. Elegir ese camino nos da como mínimo la dignidad de la rebelión y nos asegura que no seremos la víctima desválida de nuestras caprichosas emociones o de las emociones venenosas de los demás. Incluso aunque sucumbamos ante el enemigo, el parásito, no estaremos entre las víctimas que no se defienden. En el mejor de los casos, ser un guerrero nos da la oportunidad de trascender del sueño del planeta y cambiar nuestro sueño personal. Por otro, al que llamamos cielo, igual que el infierno, el cielo es un lugar que existe en nuestra mente y el lugar es un lugar lleno de júbilo en el que somos felices y en el que somos libres para amar y para ser nosotros mismos. Podemos alcanzar el cielo en la vida, no tenemos que esperar a morirnos. Y Dios siempre está presente y el reino de los cielos está en todas partes. Pero en primer lugar, necesitamos que nuestros ojos sean capaces de ver la verdad y nuestros oídos puedan escucharla. Necesitamos liberarnos del parásito y podemos comparar el parásito como un monstruo de 100 cabezas. Cada una de ellas es uno de nuestros miedos. Si queremos ser libres, tenemos que destruir el parásito. Una solución es atacar sus cabezas una por una, es decir, enfrentarnos a nuestros miedos uno a uno. Es un proceso lento, pero funciona. Y cada vez que nos enfrentamos a uno de nuestros miedos, somos un poco más libres. Una segunda solución sería dejar de alimentar al parásito. Si no le damos ningún alimento, lo mataremos por inanición. Y para poder hacerlo, tenemos que ser capaces de controlar nuestras emociones. Y debemos abstenernos de alimentar las emociones que surgen del miedo. Resulta fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo.
porque el juez y la víctima controlan nuestra mente. Una tercera solución es la que se denomina la iniciación a la muerte. La iniciación se encuentra en muchas tradiciones y escuelas esotéricas de todo el mundo. Las hallamos en Egipto, la India, Grecia y América, y es una muerte simbólica que mata al parásito sin dañar a nuestro cuerpo. Cuando morimos, simbólicamente el parásito también tiene que morir, y esta solución es más rápida que las dos anteriores, pero resulta todavía más difícil. Necesitamos un gran valor para enfrentarnos al ángel de la muerte y tenemos que ser muy fuertes. Veamos más de cerca cada una de estas soluciones. Y eso, bueno, evidentemente va a ser en los siguientes videos, ¿ok? El ángel de la transformación, el sueño de la segunda atención. Ajá. Wow, esto se está poniendo cada vez mejor. Wow. Yo estoy súper emocionada. ¿Y ustedes? Espero que también, igual que yo. ¿Ok? Bueno, pues gracias. Si les está gustando esto y sienten que pueden compartirlo con alguien más, pues háganlo, que les ayude también, ¿verdad? Comenten un comentario ahí acerca, no sé, de algo que ustedes se enfrentaron a esos miedos, ¿verdad? Pues, pues sí, enfrentar esos miedos, cómo lo hicieron, ese valor que ocuparon, ¿verdad? Porque también al recordarlo, ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Y dicen, sí, yo puedo. Le están diciendo eso a su mente, yo puedo. Y bueno, pues gracias. Es un gusto y un placer servir aquí con ustedes. Y nos estamos viendo en otro video.